Es lo que se me viene a mi cabeza. No sé, Moisés estaba desesperado también. Viene Faraón con todo su ejército, con toda su gente. El pueblo está desesperado también. ¿Qué hago? Y Dios de pronto dice: toca tu vara, las aguas. Y Moisés dice: no, pues claro, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, algo sucederá. Como a veces nosotros andamos en fe, ¿sí o no? El Señor nos dice: haz esto, y nosotros, bueno, como que, pero bueno, vamos a hacerlo, a ver. Y resulta que Moisés, ok, se abre el mar. El desierto, se abrió el mar. El problema, la dificultad que nos estaba arropando, esto es otra enseñanza que en algún otro momento Dios nos permitirá compartir, pero entre la espada y la pared que estaba el pueblo de Dios. Pero de repente se abrió el mar y pasaron unidos, todos completos, hacia el otro lado. Dios cierra el mar y se acabó el problema. Se acabó la persecución. Hay liberación. Eso me lleva a reflexionar que muchas veces en nuestras vidas necesitamos situaciones, circunstancias, pero no es solo hasta el momento en que nos unimos y concretamos algo que enseña la palabra del Señor, que ahorita lo vamos a desarrollar, que comienza a existir esas estrategias que Dios nos entrega para que haya una liberación. Pero necesitamos tener unidad. Si no hay unidad, no logramos el objetivo que podamos tener en nuestras vidas. Y la unidad se necesita no solo en la iglesia, no solo en casa, no solo en todas las áreas de nuestras vidas se necesita la unidad. En todos lados. ¿Sabe que voy a comenzar a hacer una comparación vaga, totalmente vaga? O sea, usted me puede decir: pastor, ¿y no se le ocurrió cualquier otra cosa sino eso? Un carro, un vehículo. Imagínese si tú tienes tu vehículo y le quitas los 4 cauchos al vehículo. Vámonos para el centro, ¿nos podemos ir? Ya le quitaste los 4 cauchos. ¿Nos vamos? Vamos para el centro, yo los llevo. No va a rodar, necesita los 4 cauchos. ¿Sí o no? Mira la persona que tienes a tu lado. No importa, mira la distancia, a la distancia. Del otro lado, a la distancia. ¿Viste? Tú necesitas de esa persona. Necesitas. Y necesitas que entre tú y esa persona haya unidad para lograr tus objetivos. ¿Sabe que existía en Venezuela una persona que era demasiado egoísta? Era demasiado egoísta. Muy egoísta. Bueno, en una ocasión me di cuenta que esa persona vivía en Venezuela, pero estaba en el estado Táchira. Y seguí caminando pensando en esa persona egoísta y me di cuenta que esa persona egoísta vivía en mi casa. Ando solo, no se preocupe, puedo hablar con libertad. Mi esposa se quedó en la iglesia, y mis hijos también. No, esa persona egoísta que vivía en mi casa era yo. Yo creo que era el ser más egoísta que podía existir. ¿Sabe qué? Me convertí en un egoísta cuando vi en la palabra del Señor que Dios me había creado. Yo dije: wow, soy creación de Dios. Yo soy creación de Dios. Me convertí en egoísta cuando me di cuenta que en la palabra del Señor decía que yo ahora soy hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Pero me convertí aún más egoísta cuando me di cuenta en la palabra del Señor que yo era la novia de Dios. ¿Sabe? Yo soy la novia de Dios. No sé cuántas novias de Dios hay aquí. Wow, tiene muchísimas novias Jesús. Eso confrontó mi vida. Porque ciertamente la palabra no dice que las novias de Jesús no tienen muchas novias. No existen muchas novias de Jesús. Él viene por su novia. Amén. Él viene por su iglesia.
¿Sabe, pastor? A veces decimos, bueno, me voy para la iglesia. ¿Ya está listo? Me voy para la iglesia. No, ya va un momento, ¿para cuál iglesia te vas? Bueno, ¿no somos nosotros la iglesia de Cristo? A veces, perdóneme, no, pastora, no, la mía también tiene, pero un título, casa de oración, casa de oración, o casa de restauración Veraca, ¿sí? Entonces me voy para mi iglesia. ¿Y dónde es tu iglesia? Casa de restauración Veraca. Me voy para allá. Pues casa de Dios. Yo soy la iglesia, soy la novia de Cristo, pero resulta de que siendo la iglesia, siendo la novia de Cristo, el Señor nos ha llamado a hacer algo. Y es un cuerpo, es una unidad. ¿Recuerdan el carro sin 4 cauchos? ¿Puede ir a algún lugar? No puede. Necesita tener puestos los 4 cauchos. Si no tiene los 4 cauchos puestos, no podemos ir a ningún lado, porque hay una unidad. Pero pastor, el carro es inerte, el carro no siente, yo me monto en el carro, simplemente lo prendo y ando y me voy. Ok, perfecto. Pero ese carro necesita a una persona que esté sobre ese vehículo, y que sea el que piense, que sea el que lo conduzca, que sea el que lo dirija, que sea el que lo lleve, que sea el que lo traiga. ¿Sí o no? Somos ese vehículo de Dios. Tenemos una cabeza y se llama Cristo. Hola, ¿si hay alguien aquí? Pero ese que somos nosotros, ese vehículo que somos nosotros, somos parte de una unidad, parte de un cuerpo, parte de una iglesia, ser parte de una novia. No viene por sus novias, sino por su novia. Cuando yo me consigo con esto, pastor, en la palabra, yo digo, wow, ya va un momento, o sea, wow, qué egoísta soy. Porque aunque tengo un hermano en Cristo, la novia de Cristo soy yo. Aunque tengo una persona a mi lado en la congregación, y que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo soy yo. Y hablando de unidad, entonces me consigo en Efesios capítulo 4, verso 1. Antes de ir a Efesios, yo quisiera que alguien me ayudara, por favor, leyendo en Juan capítulo 17, verso 23. Juan 17, 23. ¿Alguien me ayuda, por favor? Mira que ya me queda solo como 3 minutos. Ok, mi hermano, gracias. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. Amén. ¿Quién estaba hablando allí? El pastor Anderson. La pastora Betty. ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesús. Y dice, yo, ¿en dónde? En ellos. ¿Cómo? Como tú estás en mí. Pero ¿con cuál era la finalidad? Porque había una finalidad, ahí lo dice. ¿Cuál era el enfoque de que nosotros debíamos tener a Cristo y que Cristo tenía al Padre? ¿Cuál era el enfoque? Para que haya perfecta unidad. ¿Y quién? Y el mundo sepa. ¿Ah? ¿Cómo, mi hermano? ¿Para qué enviaste a quién? A Jesús. Ahí en ese momento es donde la gente se da cuenta que Jesús fue enviado. Cuando ven unidad en nosotros. ¿Sabe que a veces me da tristeza en mi corazón, pastora, cuando se escuchan allá afuera cosas así como que, mira, y eso que aquel es evangélico? Y ahora sí lo hemos escuchado. Mira, aquel es cristiano, mira, aquel va a una iglesia. Y como que más tristeza me da cuando alguien dice, ¿y eso qué es, pastor? No sé si ustedes lo han escuchado o solamente lo he escuchado yo, fue la película que vi anoche. Pero se ha escuchado, ¿sí o no? Porque a veces se levantan algunas situaciones entre nosotros, ¿sí o no?
fíjense, el COVID-19 lo que logró hacer. Si ven este pasillo grandote, hermoso, para que el pastor Anderson pueda desplazarse. Ciertamente esto inició con el COVID-19, distanciamiento. Oh, es que eso es bíblico, pastor. ¿Sí o no? Eso es bíblico. El distanciamiento. Sí, hermano, ¿cómo que no? No lo dice la Biblia. Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. ¿Eso es bíblico? Sí, eso es bíblico. Pero el COVID-19 y el distanciamiento no es bíblico. No es bíblico. Porque este distanciamiento lo que ha logrado es que la iglesia se divide. Discutimos muchas veces en mesa de pastores el hecho de que de pronto haya alguna diferencia entre dos pastores de una congregación y uno tiene diferencias y el otro, y se dividió la iglesia, dividieron la iglesia. El pastor, no sé, vamos a meternos nosotros dos en ese paquete, pastor. El pastor Anderson le dividió la iglesia a la pastora Betty. ¿Sí han escuchado ese tipo de situaciones? Estoy hablando con cristianos. ¿Hay alguna persona nueva que está aquí? ¿Sí? ¿Listo? ¿A ustedes no les gustaría aceptar a Cristo? Siempre lo llevas en tu corazón. ¿Sí? ¿Sabes que Él en la cruz del Calvario hizo algo muy especial por ti? ¿Sí? Eso todos lo conocemos, pero pocos lo practicamos. Pocos lo practicamos. Todos llevamos a Cristo en nuestro corazón, pero pocos caminamos por Él. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo, es una cosa de locos. Y no de cristianos que dicen que somos locos, pero son esas cosas. Yo creía que tenía a Cristo en mi corazón, que siempre lo llevaba, hasta que no lo acepté. Empecé a caminar con Él y después de algunos años, y aún teniendo años de ministerio, ya ahorita estamos llegando a los 16 años pastoreando una iglesia, pero ya teniendo años de ministerio, me daba cuenta que aún Cristo no estaba en mi corazón. Porque ¿cómo puede estar Cristo en mi corazón y yo seguía teniendo cosas como el egoísmo, como ese centro? ¿Cómo era que Cristo estaba en mi corazón? Resulta de que la iglesia de Jesucristo necesitamos concertarnos, conectarnos, unificarnos para lograr esos objetivos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo pensaba que Dios había hecho un llamado a mi vida y que Él me había llamado para ser pastor. Bueno, soy pastor por misericordia de Dios. Y por su infinita misericordia es que estoy compartiendo esta enseñanza, que no es otra cosa más que Él me la enseñó a mí. Amén. Y me dio duro para que aprendiera. Cuando ya lo aprendí, entonces me di cuenta que había cometido muchos errores en mi vida. Yo dije, oye, ¿por qué no lo aprendí antes de cometer todos esos errores? No, necesitaba cometer esos errores para poder aprenderlos, si no iba a ser una teoría más. ¿Sabes que a veces tenemos muchas teorías en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Quién ha vivido hasta hoy con una teoría? Nadie, solo yo. Con teorías. Con lo que a nosotros nos parece, incluso estudiando la Biblia. No, es que a mí me parece, pastor. No sé, es algo que a mí me parece. Teorías y teorías, y a veces teorías que repetimos, porque lo aprendimos, porque lo escuchamos. Efesios capítulo 4, verso 1. Si me pueden seguir, por favor. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego, vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Yo dije, wow, qué fino, qué emocionante, Dios me llamó a ser pastor. Voy a vivir con ese llamamiento, voy a ser pastor. ¿Sabe que donde llegaba a mucho gusto? Pastor Anderson González. Pastor Anderson González. Ahora ten cuidado, porque tú tienes que vivir como pastor, ser como pastor, conducirse como un pastor. Pero ¿qué sucede si yo llego a un lugar y nadie me conoce y me presento? Mucho gusto, Anderson González, ¿cómo está? Nadie sabe que soy pastor.
¿Tú crees que eso me daría la libertad de hacer lo que bien me parece? ¿Verdad que no? Señor, yo deseo que ellos sean uno como tú y yo lo somos. Yo creo que a Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, lo confundían con uno de ellos, no porque Pedro dijo, mira, yo soy un discípulo, no porque la gente lo veía caminar con Jesús, porque ellos dijeron algunas cosas muy resaltantes. Hablas como ellos cuando Pedro habló. O sea, lea la escritura. En ese momento, ¿en qué momento habló Pedro? ¿En qué momento predicó Pedro? No, pero es que habla como ellos. Ya va. Mira, es que te vistes como ellos. Eso me da a entender que había como un prototipo, ¿sí o no? Y que en Pedro, aún sin hablar, y a lo mejor sí estaba caminando, pero es que lo veían caminando como Jesús. Y sabes que entiendo que ese caminar de Jesús, o ese caminar como Jesús, entiendo que era modelado. Él estaba modelando a Jesús. Entonces, vivir como es digno del llamamiento de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sería digno? Dijimos hace un rato que éramos ¿qué? La novia, la iglesia de Dios. Entonces nuestra vocación debe ser la novia de Dios, ser la novia de Cristo, ser la iglesia de Jesucristo. Entonces yo tengo que vivir como es digno de esa vocación con la cual fui llamado. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: y que sean humildes. Dígale a alguien características. Hola. Ay Dios, me asusté, ya vaya. ¿Sí estamos todavía aquí? Me estoy perdiendo mucho y no seguimos. No sé, por favor. Pero dígale a alguien características. Porque estas son las características que debemos tener. Y esto es lo que debemos presentar. Mira, nosotros, y voy a permitirme este paréntesis, nosotros hacemos unidad cuando tenemos algunas actividades especiales, ¿saben? Aunque hay diferencias, pastora. No, a mí me parece que el bienvenido lo pongamos de este lado. No, mejor de este, no. Allá al frente se ve mejor. Y hay diferencias. Pero en algún momento de esas diferencias convergemos y tomamos una decisión y llegamos a esa unidad. Pero termina la actividad y siguen habiendo las diferencias. Y es que Fanny, perdón que la nombre, ¿no, hermano? Pero es que por la confianza que nos tenemos y esa amistad, de pronto si conociera a alguien más, bueno, con los pastores, qué pena, de verdad qué pena. No, también. ¿Bien? No, es que, mira, pastor, qué pena, pero yo soy pastor. Y a lo mejor el otro pastor dice, pero yo tengo más tiempo que tú. Diferencias. Y Dios lo que quiere es la unidad. Entonces necesitamos algunas características para que el mundo allá afuera, para que la gente allá afuera se den cuenta, no que Dios me mandó a mí, que Dios mandó a Jesús, porque eso es lo que dice, ¿sí o no? Que haya una perfecta unidad en ellos para que allá afuera se den cuenta que tú me enviaste. No me envió a mí, no me dijo, mira, ve para allá el domingo a predicar. Es Cristo Jesús. Y antes de yo abrir mi boca, Él tuvo que enseñarme. Y antes de que se viniera a mi cabeza todo este pensamiento de poder compartir lo que en su misericordia me llevó a aprender, Él sabe por qué me ama. Él lo sabe. Y si Él en esta mañana me envió por uno, me envió por uno. Pero ese es su propósito. Y yo estoy bien claro que Dios me envió a este lugar a compartir esta enseñanza por mí. Ese soy yo. No sé si tú te unes. Pero hemos creído por años que tenemos unidad, pastor. Por años hemos creído que tenemos unidad, cuando muchas veces no nos atrevemos ni a soportarnos a nosotros mismos. Características, vete. Dice, que sean humildes, mansos, tolerantes,
pacientes unos con otros en amor. Me gusta Reina Valera 1960, esto es contemporáneo. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? No, del 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia y humildad. Con paciencia y humildad. ¿Cuántos somos pacientes? Sí, pacientes del hospital, cuando vamos a estar. Nos desesperamos, ¿sí o no? Queremos las cosas así, ya, ahora mismo. ¿Cuántos somos humildes? Ya, la perdimos, no nos responda por favor. Al decir yo soy humilde, ya, perdiste la humildad, no te preocupes. Pero esa siguiente expresión, pastor, siervo, ¿me puedes leer nuevamente la siguiente expresión después? Mansedumbre. Más. Ni a nosotros mismos nos soportamos. Pero la orientación de Dios es que todo esto lo tengamos en nuestras vidas en amor. En amor. 3 dice, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan el aviso de bienvenidos? ¿Dónde lo ponemos? Y discutimos y peleamos y aquello, el vínculo de la paz. ¿Por qué están discutiendo? Llega la pastora. ¿Por qué están discutiendo? No, nos estamos poniendo de acuerdo. Vínculo de la paz. ¿Sabe? Esas situaciones que se presentan alrededor nuestro simplemente son situaciones que el Señor permite para que se fortalezca nuestra unidad. Por supuesto, no todo el tiempo es así. A veces se crea un poco de división entre nosotros. A veces hacemos más ancho el pasillo entre nosotros. Y dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? La vocación. A ver, lluvia de ideas. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué estoy esperando? Con todo esto, ¿qué espero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar? A un varón perfecto, ¿ok? La salvación, perfecto, viste, ya se van sumando cosas. Vida eterna. Ah, pero ya dijeron salvación, pastor. Ok, pero posiblemente sea algo separado. Porque a esa vida eterna, mi hermana, yo le diría, pero vida eterna ¿en dónde? Ojo, cuidado. Bien. Entonces, el Señor nos pide que procuremos mantener la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Hay un cuerpo y un espíritu. ¿Se acuerdan los 4 cauchos? Imagínense los 4 cauchos montados. Vámonos para el centro, pero el rodamiento que está adelante, la parte izquierda, se echó a perder. ¿Qué harían los otros 3 rodamientos? No se paró el carro, sigue rodando. ¿Qué harían los otros 3 rodamientos? Se echó a perder uno. Trabajan mal, pero se detienen. Sigue. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por la unidad será? Están todos unidos, ¿sí o no? Los 4 rodamientos están unidos al carro, pero el que va manejando la cabeza sigue acelerando, sigue avanzando.
pero mira que él está echado a perder, sigue avanzando. Y seguramente ese que va manejando va a llevar a toda la unidad a un lugar para que arreglen a uno. Lo reemplacen, lo arreglen, lo acomoden. Porque ese es Cristo. Mantenemos la unidad y aunque haya uno, ese soy yo, no es ninguno de ustedes, ese soy yo, aunque haya uno que necesita ser corregido, el Señor necesita que mantengamos la unidad para corregirnos. Si seguimos acá, ¿sí? Amén. Un minuto. Solo un minuto me queda. El resto del tiempo es del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Ese Padre que está encima de todos, ¿se acuerda el conductor que va en el carro? Él está encima de todos, pero es por todos, pero también dice que actúa en todos. ¿Se acuerdan de aquella persona egoísta que vivía en Venezuela, del estado Táchira? ¿Se acuerdan el nombre de esa persona? ¿Sí? ¿Alguien lo puede hacer? Anderson, ¿sí o no? Egoísta, hermano. Si no está el pastor, si el pastor no lo hace, si no soy yo el que... Amén, ¿sí o no? Y hoy le doy gloria a Dios, porque aunque se nos presentan situaciones, ¿no, pastora? Aunque se nos presentan situaciones, yo estoy seguro que el Señor, mientras me envió para este lugar, allá en la iglesia que el Señor en la congregación que el Señor me permite administrar, se quedó un equipo de trabajo con mi esposa al frente, y cuando yo llegue allí, el Señor ya se ha encargado, no ellos, el Señor ya se ha encargado, y entonces resulta que mañana en la reunión de liderazgo que tengo, el Señor simplemente me va a demostrar que Él ya hizo la obra. Y yo voy a tener que decirle, Señor, gracias, gracias una vez más. De verdad tú eres el que haces todo. No fue necesario que yo estuviera ahí en la iglesia. No fue necesario que yo abriera mi boca. Otro lo hizo. ¿No te ha pasado que de pronto llegas a algún lugar y estás en ese lugar y alguien te pide un consejo, una orientación, y tú ni siquiera abres la Biblia y ni siquiera le dices, mira, es que la Biblia dice tal cosa, pero abres tu boca y le das un consejo y la persona queda, gracias por tus palabras? Porque Dios obra en todos, actúa en todos. Solo necesitas un corazón dispuesto. O cuando llegamos a ese momento decimos, ya un momentico, pastor, a ver, me están preguntando tal cosa, ¿será que? ¿Verdad que no? Ahora, cuando hay una situación fuerte, entonces yo digo, ya va, un momentico, como digo, llamo a mi pastor. Hay una situación muy fuerte, pastora, ya aquí ya no puedo. Pero mantenemos la unidad. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo llamado tenemos todos. Un solo propósito de Dios. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, ese propósito se ha mantenido. Que seamos felices. Que seamos felices. Cualquier otro tema teológico pudiéramos utilizar en este momento para decir cuál es el propósito de Dios con haber creado la tierra. Pero cuando yo veo en Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer y crea todo eso hermoso y esto, y llama al hombre y le dice, mira, si fuera que si fuera feliz el hombre. Y lo quiso hacer tan feliz que creó a la mujer. Y fue tan tremendo que después le echó la culpa al mismo Dios. ¿Fue la mujer que tú me diste? No fue la culpa no fue de la mujer, la culpa fue de Dios, según ese relato. Yo lo entiendo de esa manera. Porque le dijo, la que tú me diste, yo no te la pedí. Tremendo, ¿sí o no? Y después de esto, Dios ha hecho una cosa para que nosotros volvamos a Él.